Sí, ya que me brindan este espacio, voy a hablarles de Fátima García. Nací en una de las lindas veredas que tiene el municipio de Jericó, que es el Zacatín. Nací en 1965. Desde pequeñita mi intención era ser enfermera y era lo que más me gustaba. Mi primera escuelita fue la del Zacatín, más o menos como a los 4 años. Me pasaron a que me enseñaran a hacer las vocales y a estudiar allí. Y como niña necia, que siempre he sido toda la vida, y con el acelere y con el afán, pues algún día la profesora de turno me dio el castigo que se merecen los niños, que hoy en día no se puede, esa regla grande de costura en la mano, y a Dios que le cogí el pánico a la escuela. Ya no quise volver a saber de la escuela porque fue una escuela que no me pegaba. Yo nacida en el Zacatín, pero mi madre tenía que trabajar para sostenerlos. A mi abuela, que aún vivía y estaba enferma, entonces a mí me levantaron mis tíos maternos. Cuando muere mi abuela, ya nos desplazamos a otras veredas, a vivir a otras veredas donde mi tío tenía pues el empleo y mi mamá trabajaba acá en Jericó. Más o menos cuando yo tenía 6, 7 años, mi tío le dice a mi tía, ya cada uno arregle su vida. Entonces Fabiola, que es mi madre, que se hiciera cargo ya de mí, que él ya estaba enamorado y entonces pues hacía su vida, y que mi tía pues que hiciera lo que quisiera. Mi tía dijo, no, pues yo me voy a trabajar a Medellín. Mi mamá dijo, yo me la llevo, y empezamos ya entonces la vida en el pueblo, viniéndonos a venir mi madre y yo al Caño. Mi tía se fue para Medellín. Mi tía, yo era la niña consentida, quería que mi primera comunión fuera un éxito. Entonces empezó a trabajar en Medellín porque me iba a celebrar dizque una primera comunión muy grande. Yo ya tenía los 7 años. Y nos anunció visita, voy para Jericó. Pero por azares del destino, cuando se bajó del bus, pasó un taxi, la levantó y ella cayó fracturado el cráneo. Entonces ella llegó a Jericó, pero ya llegó del todo. Seguí yo con mi madre solas, y ya mi madre en esas se enfermó mucho de la vesícula o algo así, y a mí me tocó empezar a trabajar para poderle ayudar porque ya no se podía levantar, esos cólicos, toda esa vuelta. Y en esas tumban el Hospital San Rafael. Cuando tumban el Hospital San Rafael, uno de mis tíos dice, les vamos a dar en qué hacer una piececita para que se metan y dejen de estar pagando arriendo, y la tarea de nosotros todos los días era cargar adobe de ese tolete que le quitaron al hospital para hacer esa vivienda. Ya a mi madre le hicieron la cirugía, yo seguí trabajando mientras la recuperación, y empecé a trabajar en restaurantes. Y toda la vida la chispa he disfrutado lo que he hecho. O sea, al lado donde yo estoy, yo siempre me he gozado mi empleo o lo que hago. Bueno, en los restaurantes, todo eso. Ya nos devolvemos a los 8 años, empecé a estudiar en la Escuela Madre Laura, y me llena de emoción saber que la Escuela Madre Laura es donde ahora es este centro de historia, unido a la parte de allá. Desde acá de este patio nuestra rectora nos daba las instrucciones, y nosotros al lado de allá íbamos a los salones que completaba la parte de abajo, parte de la Casa de la Cultura y el teatro en este momento. Terminé con la Madre Laura y me pasé a la Normal Nacional. En la Normal solamente hice hasta 3º, que ahora le diríamos 8º. Ya me retiré, seguí trabajando, todos los días pues ya había que aportar más a la casa, y dije, no voy a volver a estudiar más, ya. Cuando algún día de la vida dije yo, ¿y cómo no va a estudiar más?
me entré al Instituto Nocturno Roble Cabildo, que ya lo teníamos en ese entonces, que también era nuestro vecino al lado, y empecé teniendo como rector a don Abelino Kemba Guerrero, y empecé a estudiar ahí. Ahí me gradué en el 89. En el nocturno también conocí a mi esposo, que se llamaba Gustavo Alonso Romero Zapata, y todos por cariño le decían Chorizo. A los 3 meses de habernos conocido nos casamos. Eso fue pues rapidito, no dejando enfriar como mucho la cosa. Y nos casamos en el 88. Y la graduación fue el 89 y él siguió estudiando en el nocturno. Cuando yo ya acabé de estudiar en el nocturno, dije, mi meta es que mi esposo sea un profesional. Y ya empecé a trabajar para poderle costear el estudio a él, porque él era excelente alumno, él tenía una cabeza maravillosa. Entonces sí empezamos en esa tarea. Por algún destino que Dios nos puso en el camino, un día fuimos a la cascada y allí se nos presenta un accidente de tránsito. Rodando por una de esas vueltas y quedamos muy lastimados. Yo perdí la visión, mi hija tenía 4 añitos en ese momento y no sabíamos nada, quedamos como en un abismo ahí, no se sabía nada. Y yo lo único que pensaba era, qué rico que me ayudaran los bomberos, pero no sé de dónde me salió eso. Ya la gente empezó a desplazarse por el cafetal, nos ayudaron a sacar, bueno. Yo ya recuperándome como a los 20 días, yo dije, no sé si en Jericó hay bomberos. Y fui a buscar y a preguntar si habían bomberos. El comandante de turno en ese momento era el señor Jaime Villamaya, que funcionaban donde ahora es la Sociedad de Mejoras Públicas. Le dije que qué se necesitaba para ser bombero. Él me dijo, solo tener ganas. ¿Y usted por qué quiere ser bombero? Y yo, porque yo me accidenté y no tuve quien me ayudara. Y a mí me gustaría ayudar a la gente que está en estas condiciones. Me dijo, no, puedes venir. Y fue una tarea maravillosa que Dios me puso, porque lo hice por 26 años. A mí la gente me apasiona, servirle a la comunidad, porque yo creo que uno para eso vino, a servir, a ayudar, a que uno deje bonitos recuerdos. En esos 26 años me tocó vivir muchas historias, unas felices, otras tristes, unas que le arrugaban y le partían a uno el alma, y así sucesivamente como todos los días cotidianos que tenemos. Ya hace más o menos año y medio me retiré de bomberos. Ya había estudiado con el INDECAP enfermería. En el 2020 lo habíamos empezado antes de la pandemia, y ya el 26 de mayo del 2020 ya nos llegaron los diplomas, los certificados, y yo dije, ahora ya encontré lo mío. Entonces ya estoy dedicada con la comunidad a hacer las tareas por fuera, en la calle. Donde a mí me llaman, ahí estoy, donde me necesitan. Sigo visitando el campo, sigo yendo a las veredas a hacer esas tareas que teníamos, como de cambiar sondas, de colocar medicamentos, todo eso. Entonces yo sigo ahí para la gente que me necesite, y creo que esto lo haré hasta el último día, ya que deje de sobrevivir en la tierra, porque para mí la comunidad es lo principal.
Bueno, ya apenas me recibieron en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ya nos mandaron a hacer capacitaciones, nos quedamos una semana completa en Bomberos Medellín, donde recibimos como la primera capacitación que digamos, donde íbamos como a despegar y a qué nos estábamos enfrentando con eso. Ya después de eso venían las otras capacitaciones donde nos mandaban para Andes, para Jardín, para todos esos municipios, y de hecho entre compañeros con Pueblo Rico, todo eso, pues íbamos entrenando, íbamos compartiendo las experiencias. Cuando yo entré a bomberos, lo que más nos tocaba hacer en tareas bomberiles era que sacábamos muchos muertos del Cauca que se nos quedaban como en los límites nuestros. Entonces había que traerlos, ya la fiscalía nos ayudaba con ese tema de las muestras, de la carta dental, de todas esas cosas, y se empezaba a llamar a las emisoras más conocidas que en Jericó, un NN, con tales descripciones, buscando las familias. Casi siempre esos muertos los traíamos en las volquetas que subían el material de playa de esos lados. Había veces que nos tocaban unos totalmente descompuestos, que uno quedaba pasado el cuerpo de uno casi toda una semana, uno percibía el olor, y así usted se bañara, se cambiara la ropa, usted se acostaba y su almohada olía a eso. Y yo decía, no, hay que meterle ganas porque es que eso va a pasar. Ya era lo más normal, incendios forestales, cositas así pues pequeñas que se iban presentando en Jericó. Que se nos iba alguna res o algún caballo, se nos iba a un abismo, ayudarlo a sacar. En ese entonces, cuando yo entré, éramos 22 voluntarios. Entonces era muy fácil la sacada de uno de estos animales o de algo, porque es que éramos muchos y todos con ganas y la disposición para la hora que fuera. Ya luego, después de esto, el comandante que teníamos se nos fue y nos llegó otro nuevo comandante. Y la meta de nosotros era trabajar para una sede, para tener una sede propia. Y nosotros hacíamos disqueventicas de empanadas, vendíamos cartón, hacíamos cosas, disque a ver si algún día podíamos tener una sede. Pues 26 años después me retiré y nunca se ha dado la forma o no estuvo como la voluntad para poderla hacer. Entre las cosas más grandes que a mí me ha dejado impactada de lo que yo realicé en 26 años fue la emergencia, tragedia de Salgar, cuando nos desplazamos casi todos los bomberos de muchas partes a ayudar a recuperar cadáveres. Ya Bomberos Jericó contaba con la camionetica roja que tiene y fue una en la que más muertos trasladamos a Salgar. Y uno ver cómo las familias corrían detrás de uno cuando uno encontraba una persona, mire a ver si es el mío, mire, o sea, esa zozobra de esa gente, a uno lo impacta que andaban detrás de uno a ver si ese era su pariente. Cómo uno se encontraba una mera pierna sola. Cómo uno se encontraba a las personas con su cabecita destrozada o faltándole deditos. O sea, y yo decía, fue algo mundial. Entonces eso lo deja uno muy marcado porque hasta bebecitos de 9 mesecitos nos llegaron a entregar en las manos. Entonces a uno se le rompe el corazón como que no es justo, no es justo. Esa de Salgar fue algo muy grande. Ya empezamos a tener nosotros acá en Jericó en nuestros parapentes. Nos tocó coger muchos, algunos salían de allí de la parte de Colán y no despegaban como en forma y quedaban arborizados en la parte de abajo.
Uno que nos tocó muy lidioso fue un señor de Medellín que quedó en un árbol demasiado delgado. Y él con su peso del parapente y todo, entonces el árbol se meneaba. Enseguida era anticoagulante y se hizo una herida súper grande. Y uno de mis compañeros, pues buscamos al más flaco y al uno de los mejores escaladores, de los mejores de alturas, para que él nos lo ayudara a bajar. Y uno trataba de amarrar el arbolito tan endeble que como de estabilizarlo. Y como eso fue lo más duro de la vida, porque es que si él se arrimaba mucho al árbol, pues se iban eran los dos al abismo. O sea, son unas cosas mágicas que hay que hacer para salvar la vida de una persona. Y automáticamente ya el señor estaba tan delicado que ambulancia y todo en el borde de la carretera no lo recibió y se lo llevó para Medellín, gracias a Dios vivo. Lo logramos bajar como era. Nos tocaron muchos en la parte de abajo de Puente Iglesias, muchos. Entre esos recuerdo una niña muy joven, como de 15 años, que se vino de la casa sin decir que le gustaba y que se apasionaba por este deporte y quedó arborizada. Y los compañeros, como por no saber, no tener la precaución, todos se le colgaron para bajarla del árbol, o sea, se le colgaron. Y precisamente la columna le cayó en la piedra que estaba más filuda. Y entonces la niña era, pero que en mi casa no se den cuenta, pero ¿cómo no se van a dar cuenta si te tenés que ir para Medellín? Estás mal, no mueves tus pies. Entonces son una cantidad de cosas que... Tenemos al odontólogo de la Clínica Medellín, cuando el señor que es profesional en el tema se queda en la Peña Miami, que empezamos a buscarlo desde las 5:30 de la tarde que nos lo reportan, y lo teníamos con nosotros a las 4 de la mañana, donde él del impacto solo se ha bajado su hombro izquierdo, gracias a Dios con vida, totalmente encalambrado porque él no se podía mover en la peña porque se iba al abismo. Pero una cantidad de bomberos muy profesionales en la tarea, los compañeros de alturas que prácticamente hicieron todo este movimiento de sus manilas, de descender, hasta de quitarse la vida, la manila de su vida para pegarla a la que tenía el odontólogo y poderlo rescatar. Es algo que a uno le deja mucha felicidad, porque hasta ponen en riesgo la vida de ellos por salvar a la de una persona. La misma fortuna no tuvo el parapente que vino de otro país, que era profesional en el tema. Este sí, el impacto fue tan grande que él perdió la vida, pero también fue tan difícil en esa peña a mí buscarlo y llegar hasta donde él estaba, que incluso nos apoyó Bomberos Jardín, trajo una buena cantidad de compañeros y de equipo. Y ya nosotros acá, el compañero José León Meneses prácticamente lo tenía en su camilla ya listo y se pudo recuperar. Entonces, así sucesivamente, a unos los recuperamos fracturados, a otros con heridas abiertas, a unos con pequeños esguinces, a otros más graves, pero también fue mucho
mucho lo que nos tocó vivir con los parapentes. Muchos animales rescatados, muchas culebras que logramos mandar para la Universidad de Antioquia para hacer suero antiofídico, que a uno le queda también una alegría saber de que le pudo haber salvado la vida a un campesino mandando estas culebras. En Corantioquia nos las recibían y que sabíamos que sí llegaban a la universidad para hacer este suero. En Bomberos se hacen tantas tareas, y que el voluntariado no se acaba solamente con atender accidentes, sino que es para hacer de todo. Visitábamos a algunos abuelos que vivían solos y los bañábamos, los motilábamos, les llevábamos comida. Y, o sea, es una cantidad de cosas que después de que atendíamos un accidente, uno seguía velando por el enfermo hasta que lo llevaban a Medellín, o hasta que regresaba, o hasta que estaba ya en el pueblo. ¿Cómo sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que aportar? ¿Qué hay que ayudarle? Eso es una entrega muy grande. También nos tocaron esos incendios forestales, donde uno solamente veía las avecitas que chillaban perdiendo sus nidos, todo eso, y uno metido en la radiación de esos potreros, bregando a salvar de que la naturaleza no se nos fuera muy a pique. Muchos saben del incendio que la mayor cantidad de gente de Jericó nos ayudó en la parte de las nubes cuando se presentó ese incendio, que lo veíamos difícil de controlar, pero la solidaridad de Jericó también nos ayudó a que se controlara fácil. Y la gente siempre estuvo ayudándonos, que de pronto éramos pocas unidades de bomberos, pero la gente siempre nos ayudó mucho. Los incendios estructurales que se presentaron en las casas. Alguna vez una niña prendió una vela y la pegó de la pata de la cama y se puso a jugar. Y la vela se cayó, porque estaban brincando los niños, la vela se cayó, cogió la cortina, de la cortina se pasó, y cuando la abuela se dio cuenta, ya estaba prácticamente invadida la habitación. Y fuimos a ayudarla. Y esa señora es que ustedes son ángeles, ustedes son ángeles. Y uno se ponía a ver como a la señora en el impacto de ese incendio, y uno decía, gracias a Dios llegamos a tiempo, que no perdió toda la casa, solamente fue la mera habitación con las camitas que habían ahí, más las niñas sí quedaron muy preocupadas y se les veía el pánico y se les veía todo. Pero es que son muchas historias en la vida las que a uno le ha tocado vivir, donde usted ha llegado a apagar un incendio y usted no sabe qué hacer porque tienes vidas por sacar, animales por salvar, apagar el incendio. Entonces, pero fueron unas experiencias muy maravillosas. No, tomamos la decisión cuando de pronto el INDECAP llegó ofreciendo los servicios de enfermería a Jericó, y yo dije, esta es mi oportunidad, voy a estudiar enfermería, porque en bomberos uno se ha capacitado en cursos de primeros auxilios. Y hay casos de que ya uno coge a un paciente en una situación tan crítica o algo, que uno dice, se necesita de verdad un enfermero. Entonces eso lo llevó, y yo decía, no, hay que mejorar la calidad de la atención de los usuarios, de todo esto. Y yo dije, es mi oportunidad de estudiar enfermería, y fue así como empecé, y lo pude lograr. Por fuera, claro que, por ejemplo, yo en el hospital
Hay veces voy y presto servicio de que no pueden cuidar, hay personas que no tienen forma de cuidar el adulto o al niño o algo que queda hospitalizado. Entonces yo presto este servicio de ir a pasar la noche con el enfermo allá, de cuidarlo. Y de resto ya todas mis labores son por las calles o en el campo o donde me necesitan. Allá llego. Este reconocimiento fue el 28 de septiembre del 2020. El mérito a los fundadores. Este mérito se lo otorga el Centro de Historia a personas que llevan un buen servicio con la comunidad. Y ellos, entre todo el grupo, analizaron de que me lo podían dar a mí. Y fue algo que yo no me esperaba, de haber recibido este homenaje por el Centro de Historia. No, yo creo que en este momento las cosas que he querido las he tenido todas y las he logrado. Ya lo poco que me quede faltando de vida, hasta donde Dios me lo permita, es seguir ayudándole a la comunidad en lo que pueda. No, mi mamá es toda orgullosa, ella, hay veces, hoy no tiene que ir a hacer destinos, hoy no tiene que ir a aplicar inyecciones, hoy no tiene que ir a hacer, ella es como orgullosa, ella se siente súper bien. Y de hecho hay veces que dices que no, es que yo ya tengo una enfermera en casa. Y le digo yo, porque ella se siente como muy orgullosa. Mi única hija maravillosa, gracias a la vida que pude ser madre y que tuve el privilegio de tener a mi hija y que todavía aún está conmigo. Entonces, no, yo me siento realizada por todos los lados yo me siento bien y satisfecha. Yo diría que si este es el momento de morir, yo moriría en paz y moriría con la felicidad de haber cumplido con mi deber. Claro que me falta todavía mucho por trajinar con mi gente. Sí, porque es que hay gente que no tiene el dinero con que pagarle a uno la aplicada de una inyección o algo así. Uno de todas maneras, uno se la va a aplicar. La gente me ayuda mucho con pañales, cuando hay veces que fallece una persona y le quedan pañales, le quedan cremas, le quedan cosas, a mí me las donan para dárselas a otras personas. Me regalan insulinas, que son unas llevadas al hospital, otras que uno ya sabe quién las utiliza y uno se las entrega. Entonces a mí todo me sirve. Hay veces que he ido donde las personas de más confianza y que sé que le ayudan a uno y les digo, tengo una familia que encontré demasiado pobre en tal lugar, necesitamos un mercadito. Y entonces ellos de una, sin vacilar, venga, llevémoslo o me lo dan y llévelo, algo así. Entonces de eso se trata la vida, de servirle al que más lo necesita. Muchas gracias para todos, al canal comunitario por hacernos estas entrevistas y dar a conocer la vida de muchas personas que uno no sabe que prestan tanto servicio y uno simplemente las ve en el trajinar día a día de que van y vienen, pero hay gente que ni siquiera saben esta persona qué hace, para qué sirve, cómo se puede ubicar, todo eso. Y yo le quiero decir a la gente, a la hora que me necesiten, de día, de noche, cuenten conmigo. ¿Usted quiere regalar su número de teléfono? Claro que sí, 319-513-7860. Ahí me pueden escribir al WhatsApp, decirme de qué lugar me necesitan y yo llegaré. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.